Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que nos ayude. Y hoy este estudio de nuestra confesión sea de gran edificación para nuestras vidas. Amado Dios, Señor, damos gracias porque tenemos el tiempo y el espacio, Señor, para que tu iglesia pueda escuchar, Dios, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un gozo, Señor, y es el saber de que tu palabra nos edifica, nos exhorta, Señor, y nos hace crecer en humildad. Por eso rogamos para que tu Santo Espíritu, Señor, ayude a mis hermanos, Señor, para que hoy podamos conocer más de ti, Señor, y de esa misma manera vivir una vida cristiana práctica, Dios, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 21 de nuestra confesión de fe. Capítulo 21 de nuestra confesión de fe, que es titulado De la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Capítulo 21 de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar el párrafo número 3. Párrafo número 3. Leo para ustedes, mis hermanos. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. En consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia, dando delante de Él todos los días de nuestra vida. Les recuerdo, mis hermanos, que estamos en el capítulo 21, párrafo número 3. Este párrafo está compuesto por 2 secciones. Mis hermanos, y como punto de partida tenemos que comprender que el hombre, por su condición pecaminosa, al darle libertad, el hombre siempre, por su condición y su pecado remanente, el cual todavía habita en nosotros, cuando nos hablan de libertad, muchas veces nuestra tendencia es inclinada hacia el libertinaje. Por ese remanente de pecado que habita todavía en nosotros, cuando nos hablan de libertad, tenemos esa tendencia a inclinarlo a vivir una vida de libertinaje. Mis hermanos, y tomando la primera sección del párrafo 3, me siguen la lectura. Dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. Mis hermanos, y en esta porción del párrafo 3 podemos identificar 2 puntos a los cuales la confesión está apuntando. El primer punto lo podemos llamar abuso de la gracia divina. Vamos a ir a la carta de Romanos, capítulo 6. Carta a los Romanos, capítulo 6. Vamos a estar leyendo versículo 1 y versículo 2. Leo para ustedes, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis hermanos, y por eso el primer punto que les hablé cuando les leía
esta porción del párrafo 3 es el abuso de la gracia divina. Y cuando vemos en Romanos, vemos una afirmación que dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mis hermanos, y una mala interpretación o el no tener una comprensión bíblica de esta afirmación nos puede a nosotros hacer o creer de que perseverando en el pecado de una manera deliberada vamos a obtener más gracia. Si nosotros nos retrocedemos un poquito y vamos al capítulo de Romanos 5:20, Romanos capítulo 5:20, leo para ustedes Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y le decía a mis hermanos, tener una mala interpretación nos puede hacer que tengamos una mala afirmación y de esa misma manera tener una práctica equivocada y llevando nuestra vida al libertinaje, creyendo de que entre más pequemos, digámoslo entre comillas, más vamos a alcanzar la gracia del Señor. Pero mis hermanos, el texto y nuestra confesión no nos están apuntando a eso. Y muchas veces, desafortunadamente, abusamos de la gracia del Señor, viendo que ese no es el propósito de la gracia que hemos alcanzado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos podemos hacer esta pregunta: ¿es pecando la forma de alcanzar la gracia? ¿Será que pecando, si nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿será que pecando es que alcanzamos la gracia del Señor? Mis hermanos, y nuestra confesión nos es clara y nos apunta a que esa no es la forma ni la manera. Pensar de esta manera es un error grave que podemos cometer, porque hemos comprendido por medio de la palabra que somos justificados por la obra de Cristo, pero esto va acompañado de la santificación. Y el creyente es ahí donde pone una vida práctica cristiana, utilizando los medios de gracia para ir en una santificación progresiva, no creyendo de que entre más peco, más la gracia del Señor va a estar sobre mí, sino creyendo de que la obra de Cristo nos justificó y nosotros nos vamos santificando progresivamente para la gloria del Señor. Algunos tienen el concepto errado y tienden a confundir la libertad que hemos recibido en Cristo con libertinaje, creyendo que al recibir la libertad por la obra de Cristo en la cruz, esta nos habilita a vivir como se nos plazca, bajo nuestros pensamientos pecaminosos, practicando el pecado de una manera deliberada, pensando que la gracia es licencia para pecar. Yo creo que muchas veces hemos escuchado esa frase, que la gracia es licencia para pecar. Y vemos nuevamente que nuestra confesión de fe no nos está apuntando a eso, mis hermanos. Incluso muchas veces cuando hemos expuesto el Evangelio, hay hermanos que tienen una percepción errada de nosotros los bautistas reformados porque proclamamos la elección incondicional del Señor. Y nos dicen, bueno, como ustedes dicen que hay una elección, yo puedo vivir como yo quiera, como a mí me plazca, porque yo sé que soy salvo y la gracia del Señor va a estar sobre mí. Pero mis hermanos, ni la Biblia lo dice así y nuestra confesión menos. Nosotros estamos convencidos que es una obra del Señor, que es su gracia, que nos ha dado la libertad, pero para vivir en obediencia a Él y a su palabra. Decir que vivimos de cualquier manera o igual seremos salvos. Esto es tener una percepción equivocada. Mis hermanos, y desafortunadamente
muchas veces esta percepción llega a tener un peso y nos llegan a ver de esa manera. Pero como les decía anteriormente, mis hermanos, nosotros hemos proclamado que la salvación es una obra del Señor, que es su gracia la que nos ha dado esa libertad, pero para vivir, para glorificarlo a Él, en obediencia a Él, y no utilizando esa gracia como licencia para pecar. Mis hermanos, para soportar esto que les estoy diciendo, vamos a que me acompañen al libro de Job, capítulo 36, versículo 11. Job, capítulo 36, versículo 11. Leo para ustedes, mis hermanos. Si obedecen a Dios y le sirven, Dios les concederá días de paz y bienestar. Y vemos, mis hermanos, que esa gracia que el Señor nos ha dado esa libertad, pero para servirla a Él. Y como consecuencia tenemos esa paz para con nuestro Padre. Tenemos esa relación cercana con nuestro Padre que trae a la vida del creyente, es una paz que nadie puede quitar. Retomando la sección número 1 de nuestro párrafo 3, también podemos identificar cuáles son las consecuencias del abuso de esa gracia. Mis hermanos, y el tener esa percepción o el vivir bajo esa práctica de creer que la gracia es licencia para pecar, trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias, mis hermanos, y esto lo podemos ver. Me acompañan a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así, mis hermanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Vivir bajo ese concepto, creyendo de que la gracia es licencia para pecar, mis hermanos, trae consecuencias al hombre. Y como le dice Romanos, la paga del pecado es la muerte, mis hermanos. Si nosotros vivimos bajo ese libertinaje, confundiéndolo con la libertad que Cristo nos ha dado, las consecuencias van a ser la muerte, mis hermanos. Y el Señor ratifica en este texto que la paga del pecado es la muerte, y termina concluyendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vamos viendo la gran diferencia de aquel que vive en el libertinaje, creyendo que la obra de Cristo, que su gracia le alcanzó. Si vive de esa manera, con el libertinaje, las consecuencias va a ser la muerte para su vida. Pero vemos que aquellos que hemos comprendido por su gracia y por la obra del Señor, que esa gracia nos debe motivar a vivir en obediencia para Él, y nos va a dar una paz a nuestras vidas. Mis hermanos, continuando en el mismo párrafo 3, vamos a la sección número 2. Leo para ustedes. Continuando con el párrafo 3, la sección número 2 dice: en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y para soportar esto que les acabo de mencionar, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 74 y 75. Lucas, capítulo 1, versículos 74 y 75. Dice así, mis hermanos, que librados de nuestros enemigos,
sin temor le serviríamos en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Mis hermanos, y en esta sección de nuestra confesión de fe vemos el propósito por el cual el Señor nos ha libertado. Y es que le sirvamos, mis hermanos, con toda confianza, que le sirvamos a Él. Y aquí Lucas nos los está ratificando. Sin temor le serviríamos en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Mis hermanos, y vemos que el Señor nos ha librado del pecado, pero para que le sirvamos en santidad todos los días con un amor ferviente por Él. Vamos a ir Primera de Pedro, me van a acompañar a Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hacen, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces, comprendemos de que como hemos recibido esa libertad por la obra de Cristo, Él a través de su gracia nos ha alcanzado, y el propósito es que nosotros sirvamos con todas nuestras vidas para Él, de todo corazón. No llevando una vida bajo nuestras propias concupiscencias o nuestras propias opiniones de una manera deliberada. No, nosotros, como hemos comprendido por la obra del Espíritu Santo que nos ha dado el entendimiento, sabiendo de que hemos sido libertados del pecado, pero para glorificarlo a Él, para vivir en servicio a nuestro Señor. Otro versículo para dar más claridad a esta sesión de la confesión de fe, vamos a ir a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, vamos a leer el versículo 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mis hermanos, y vemos claramente cómo el Señor, a través de su sacrificio, los beneficios que ha traído a nuestras vidas. Trae un propósito y trae beneficios a nuestras vidas. Mis hermanos me van a acompañar al libro a la carta de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Leo para ustedes. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. Y Gálatas también nos ratifica. En la carta de Gálatas vemos que ellos, Pablo los exhorta porque han recibido recibieron el evangelio, pero al pasar el tiempo ellos quisieron practicar algunas obras, creyendo de que por medio de esas obras iban a recibir la libertad del Señor, olvidando que fue esa gracia del Señor que les alcanzó y que les dio libertad. En pocas palabras, cuando leemos un poco de la carta de Gálatas, nos vemos que ellos mismos se estaban esclavizando. Esa libertad que el Señor les había dado, ellos mismos, porque estaban practicando cosas que el Señor no les había dado. Y habían dejado de confiar en la obra de Cristo. Mis hermanos, me van a acompañar a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22.
Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Dice así, mis hermanos: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, mis hermanos, hemos comprendido de que el Señor, su gracia, el propósito es que le sirvamos a Él en santificación y vamos a recibir un mayor regalo, un regalo inmerecible, que es su vida eterna. Y que ya no somos esclavos del pecado como vivíamos anteriormente. Ahora podemos ver esa gracia del Señor que ha dado y ha traído libertad a nuestras vidas. Y nuestra confesión lo está afirmando. Mis hermanos, y podemos, como manera de conclusión, les puedo decir, mis hermanos, que rechazamos con todas nuestras fuerzas toda forma de libertinaje en la vida cristiana y depositamos toda nuestra esperanza en la obra de Cristo, que nos ha dado una libertad fundamentada en Él, con el propósito de vivir en total plenitud y obediencia para con Él. Mis hermanos, y me gustaría cerrar con este versículo que está en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice así, mis hermanos: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mis hermanos, y nuestra confesión de fe ha sido contundente. En este párrafo 3 del capítulo 21 nos ha dado a entender de que esa obra y esa gracia que el Señor nos ha regalado nos debe motivar a servirle a Él, a vivir para Él y entregar toda nuestra vida para su servicio. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, Señor, gracias por este tiempo, Dios, que tú le das a tu iglesia, Dios, para que pueda escuchar de ti y de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas puedan meditar, Señor, y comprender de que tú nos has dado una libertad, Señor, pero una libertad soportada en una obediencia para ti, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a hacer memoria, Señor, de que fue una gracia, Señor, una gracia divina la que nos alcanzó, Dios. Que en nosotros no hubo un mérito, Señor, que en nosotros no hubo un aporte para merecer esa gracia, Señor. Fue una obra de amor, Señor, que tú demostraste por nosotros. Ayúdanos a responder en servicio, en santidad, en entrega, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.